Hola, buenos días. Primero que todo, antes de empezar con lo que sea el sistema nervioso, se les recomiendo algunas literaturas, como ser el Bouchet o el Snell de neuroanatomía. También quiero mandar un saludo al amigo Eric, a Cami y a Dimas. Bueno, empezamos. En este video vamos a ver todo lo que sea configuración externa del cerebro y la clasificación antes de empezar de lo que sea el sistema nervioso. Vemos que el sistema nervioso está formado por lo que sea el central, el periférico y el autónomo. El central va a estar lo que sea el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal. Esta clasificación se da de acuerdo al desarrollo embriológico de donde proviene. El telencéfalo es lo que va a dar a los hemisferios cerebrales. El sistema nervioso periférico va a estar constituido por lo que sea los ganglios y los nervios, ya que estos también forman lo que sea los plexos. Y el sistema nervioso autónomo lo clasificamos en lo que sea simpático y parasimpático. El encéfalo, repito, es lo que va a dar origen a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, origen al tálamo, al hipotálamo, al subtálamo, al epitálamo. El mesencéfalo continúa. El metencéfalo da origen a lo que sea la protuberancia y el cerebelo. El mielencéfalo al bulbo raquillo. La característica que tiene el nervioso central, que se encuentra en la línea media del cuerpo y recubierto por lo que sea la bóveda craneana y la médula espinal por lo que sea por el canal espinal. Empezamos. Antes de todo lo ubicamos en donde se encuentran los hemisferios cerebrales. Vemos el cerebelo, la médula espinal, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Estos tres últimos van a formar lo que tenga que ver con el tronco del encéfalo. También vemos lo que sea el tálamo, el hipotálamo o subtálamo, el epitálamo. Hablando del cerebro, en su configuración externa dijimos que es lo que constituye el hemisferio cerebral. Y primero de todo vamos a dar algunas definiciones que son las cisuras. Las cisuras son igual que surcos pero un poco más profundos y van a delimitar lo que sean los lóbulos. Por lo tanto, en la cara externa vamos a ver tres cisuras: la de Rolando, la de Silvio y la perpendicular externa, que me van a delimitar lo que sea el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, occipital y temporal. Después lo que vienen los surcos, que los surcos se encuentran dentro de lo que sean los lóbulos y me van a delimitar circunvoluciones. Entonces en el lóbulo frontal tenemos dos surcos, uno frontal superior y un frontal inferior, que me delimitan lo que sean cuatro circunvoluciones. El temporal superior, temporal inferior, eliminan tres circunvoluciones. El occipital superior, el occipital inferior delimitan tres circunvoluciones. Y el parietal posee un solo surco, que es el interparietal, que me delimita tres circunvoluciones también. Si esto lo esquematizamos, vemos un hemisferio cerebral. Ubicamos primeramente lo que es las cisuras principales: la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la perpendicular externa. Ubicamos lo que sea el lóbulo frontal, que es anterior, el parietal, el temporal y el occipital. Empezando la descripción con el frontal, dijimos que tiene dos surcos, surco del frontal superior e inferior. Estos surcos me delimitan lo que es la circunvolución superior, media, inferior y ascendente del frontal. La ascendente del frontal, la circunvolución, va a estar relacionada con lo que sea el área motora primaria, y la circunvolución del frontal inferior con lo que sea la formación de la palabra. El lóbulo temporal, dijimos que tiene dos surcos, del temporal superior e inferior, y estos me delimitan tres circunvoluciones: del temporal superior, media e inferior. La circunvolución del temporal superior, al estar muy cercana de la frontal inferior, está relacionado con lo que tenga que ver con la memoria auditiva. El lóbulo occipital, dijimos que también tiene dos surcos, del occipital superior e inferior, y me está delimitado tres circunvoluciones: del occipital superior, media e inferior.
y la parte más posterior de lo que tenga que ver con el occipital medio inferior va a estar relacionado con lo que sea la memoria visual. Ahora bien, el parietal, que dijimos que tiene un solo surco, que es del parietal interparietal. Esta, en su parte anterior, se ramifica en un ramo ascendente y una descendente, y también en lo que sea la bifurcación de la cisura de Silvio va a tener otro surco que es denominado surco de Jensen. Aquí lo observamos. Y dijimos que este surco va a delimitar lo que sea 3 circunvoluciones. Circunvolución del parietal ascendente, superior e inferior. La del parietal ascendente va a estar relacionado con lo que sea, ahí van a hallar lo que sean las vías sensitivas, protopática, termagésica, propioceptiva, etc. Después lo vamos a detallar mejor. Si continuamos y vemos su cara interna, primero de todo hay que distinguir 3 cosas. Lo que sea el correspondiente al cuerpo calloso, a las 3 cisuras que presentan y las 3 circunvoluciones. Si hablamos antes del cuerpo calloso, lo definimos que son sustancia blanca que comunica un hemisferio con otro y corresponde a lo que sea el tipo de fibras comisurales. Ahí vemos un cerebro vista superior con sus ambos hemisferios. Ahí, si hacemos el recorrido de la flecha, separamos los hemisferios, vemos lo que sea al corte sagital, el cuerpo calloso enumerado, y ahí sí lo separamos nuevamente al cerebro. Si aumentamos la imagen, vemos que el cuerpo calloso, aquí lo observamos, corresponde a lo que sea el pico, la rodilla, el cuerpo calloso, perdón, a lo que sea el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. Este cuerpo también va a delimitar los derivados del telencéfalo con los del diencéfalo. Si separamos los hemisferios, vemos lo que es el force minor en la parte anterior, y estas fibras van a comunicar lo que sea los lóbulos frontal. En la línea media vemos la estría media del ancisi. A los laterales, paralelas a las estrías, vemos lo que sea las estrías laterales. También fibras transversales, lo que sea el indicium grisium, que es sustancia gris del cuerpo calloso, y el force mayor, que esto va a comunicar lo que sea los lóbulos occipitales. Si se produce una lesión a esta altura, lo que va a producir en mayor medida va a ser amnesia. Ahora vamos a hablar de lo que son las cisuras y las circunvoluciones. Vemos un esquema. Ubicamos lo que es el cuerpo calloso con su pico, sus rodillas, su cuerpo y su rodete. Tenemos la cisura del calloso marginal, que va a delimitar por lo que sea la circunvolución del cuerpo calloso, que se encuentra por debajo de la cisura calloso marginal y por arriba de lo que sea el surco pericalloso. Acá vemos la cisura perpendicular interna, que no es más que una continuación de la perpendicular externa, y también una cisura denominada calcarina, que esta va a terminar en lo que sea la cisura perpendicular interna. Y vemos también la mueca de lo que queda de la cisura de Rolando. Como dijimos, la cisura delimita lóbulos, y los lóbulos se encuentran adentro de ellas las circunvoluciones. Entonces tenemos circunvolución del frontal inferior, lo observamos, circunvolución paracentral, circunvolución de cuadrilátera, circunvolución de la cuña y circunvolución lingual. Si continuamos, vemos la cara inferior, que hay que distinguir de la cara inferior que tenemos una cisura principal, que es la cisura de Silvio. Esta cisura va a delimitar lo que sea el lóbulo frontal, que en él tenemos 3 surcos,
que va a ser el surco la interna o olfatoria, el surco medio que tiene forma de H y el surco externo. Y también va a delimitar lo que sea el lóbulo temporo-occipital, que este presenta dos surcos, temporo-occipital interna, temporo-occipital externa. Y me va a delimitar las circunvoluciones siguientes. El temporo-occipital inferior, la última se encuentra repetida. Ahí lo ubicamos en el esquema. Vemos lo que es el lóbulo frontal, lóbulo temporo-occipital, hemisferio cerebral, ambos hemisferios. La interna, que está relacionado con lo que sea el bulbo olfatorio y la lámina olfatoria, de ahí su nombre interna o olfatoria. Vemos la que tiene forma de H, la medial, y muy rudimentaria la externa, no así deja de ser importante. La que tiene forma de H se lo divide en anterior, posterior, lateral interno y lateral externo. Ahora lo que sea el lóbulo temporo-occipital, dijimos que tiene dos surcos, temporo-occipital externo y temporo-occipital interno. Todo lo que se encuentra por fuera de lo que sea la cisura temporo-occipital externa se va a corresponder a lo que sea la circunvolución del temporal inferior, que no es más que una circunvolución de lo que sea la cara de la cara externa del lóbulo. Entre ambas circunvoluciones interna y externa va a estar lo que sea la circunvolución externa, y por dentro del surco temporo-occipital interno va a estar lo que sea la circunvolución temporal interna. Y acá vemos una pequeña circunvolución que corresponde a la lingual, que es la continuación de la cara interna. Acá vemos un espacio, observamos entre ambos hemisferios, que corresponde al espacio del chat, donde vemos el nervio óptico, el quiasma óptico, que es el entrecruzamiento de las fibras que provienen de la parte nasal de la retina, lo que sea acá vemos los tubérculos mamilares. Acá vemos lo que es el EPA, el espacio perforado anterior, y el espacio perforado posterior, relacionado con lo que sea la vascularización, que luego lo vamos a ver. Y ahora vemos lo que es el área de Brodmann. Primero de todos, el área de Brodmann son áreas clasificadas, en el cual son muchas, y vamos a observar y ver solamente algunas, y las que más importantes son, o sea, las que hay que tener más en cuenta. Primero de todo ubicamos los lóbulos y las fisuras: lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y temporal. Dijimos que el parietal tiene dos surcos, inferior, superior, y en la circunvolución ascendente del frontal se encuentra el área 4 de Brodmann, relacionado con lo que sea el área motora primaria. Por debajo de en la circunvolución inferior, el área 1, 2 y 3 de Brodmann, por lo que sea delante, se encuentra la circunvolución ascendente del parietal, que dijimos que guían las vías sensitivas. Aquí vemos lo que sea la circunvolución del parietal inferior, que corresponde al área 44, 45 y 47 de Brodmann, que tiene que ver con la formación de la palabra. El área 42, 44 y 22 de Brodmann dijimos que corresponde a lo que sea la memoria auditiva. El área 17 parte por debajo de la cisura calcarina y parte más posterior de lo que sea la circunvolución occipital media inferior, y que correspondía a la memoria visual. Ubicamos el área 8 de Brodmann, que está relacionado con lo que sea la parte motora de los ojos.
y el área 9, 11 y 12 de Roman también, que tiene que ver con la personalidad. ¿Me olvido algo? No. Muchas gracias y hasta la próxima.